Hola amigos. Nosotros somos de la Facultad de Medicina De la Universidad Autónoma de Guerrero, De primer semestre, con la asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación. impartido por la doctora Isis Sugey Basilio Barrera. y hoy vamos a hablar de Ciudadanía digital. ¿Qué es la ciudadanía digital? Bueno, vamos a comprender como todo este conjunto de derechos y obligaciones que nosotros como usuarios de internet tenemos que cumplir. ¿Por qué cumplir? Porque así a su vez como tenemos ciertos beneficios, vamos a ser vulnerables al tipo de información que queramos acceder. Y siento que se refiere más que nada como al uso tanto ético, en el que se tiene que estar llevando a través de un bienestar colectivo, y esto con la finalidad de que los servicios médicos se estén actualizando constantemente, ya que la información, Ajá, me parece muy bien tu comentario, la verdad. Sí. Entonces tú piensas que... Espérense, pero y ahí por eso se toma como el pip y otra vez retoma. Y ahí se les ahí lo cortas, Luis, y retomas tú el Yo me lo paso, yo lo hago. No, sí. Me dijo, ¿todo bien? Sí, ya. Ajá, ya que ya que las tecnologías digitales van avanzando o se van actualizando constantemente, y también el personal, o más que nada los ciudadanos digitales, se tienen que ir actualizando para poder estar fomentando constantemente esto de la salud. Ok, muy bien. Pero bueno, de todo esto inició a principios del siglo XXI, cuando las TIC se implementaron en la salud pública. La información de los pacientes se empezó a digitalizar, y así los médicos o personal de la salud tenían ese acceso más fácil a esa información de cada paciente. Fíjate que sí, yo recuerdo que todavía como en los años 2018 por ahí, las clínicas del IMSS todavía tenían archivos en físico, ¿no? Las citas tenías que ir a agendarlas o todo el papeleo, tenías que ahora sí que asistir a la clínica como tal, pero la ciudadanía digital siento que ayudó o hizo un auge en los hospitales para quieras o no digitalizarlo de manera formal, y ahora creo que existen aplicaciones que te facilitan más este tipo de actividades. Un ejemplo de esto es que cuando estuvo apenas Otis en los hospitales, se perdió mucha información que tenían en físico, pero todo lo tenían respaldado también ya en forma digital, y creo que ayudó más a mover a los pacientes. Sí, de hecho creo que también en la pandemia del COVID-19 el hecho de la digitalización ayudó a que los médicos trataran. Creo que aquí se ve más sobre la telemedicina, que tele quiere decir a distancia, y las teleconsultas. Sí, y de ahí se empezaron a implementar, porque a partir de ahí también surgieron aplicaciones que ayudan a monitorear los diferentes los signos de los pacientes, así se podría decir, para que lleven un control de su salud o bienestar. Claro. Con todo esto hay diversos objetivos, y creo que uno de los más importantes es que se promueva todo este bienestar tecnológico, todo este uso ético, y que no haya un desuso de esta información, alguna malversión, como lo que se dio hace algunos años, un ataque a Sedena por ciberseguridad. No sé si escucharon de eso. De hecho, de aquí te viene también lo de la ciberseguridad, o sea, tratar de englobar una forma segura. Por eso se dice que son un derecho, y los derechos tienen que resguardarse ante todo, ¿no? Creo que en este acontecimiento que pasó de la Sedena se reveló información privada del presidente, donde decían que tuvo un ataque al corazón y tuvieron que trasladarlo. Creo que eso es información muy delicada para revelar. Sí, esa información no se puede revelar al público si no es que la persona lo quiera revelar o si tenga que revelarlo, pero como era confidencial y gracias a ese ataque se reveló antes del tiempo que se diera. Sí, de hecho creo que otro de los objetivos podría ser que educar a los pacientes al manejo de su propia información. Como se sabe, no todos tienen el acceso a esta misma dentro del hospital, sino es por sectores, por áreas, dependiendo el uso que se le vaya a dar, pero sí educar a los pacientes para monitorear. Por ejemplo, no sé si ustedes han ido ahorita a citas médicas que luego te dicen, en tal aplicación puedes agendar tu cita y te la pueden dar a más corto tiempo. En el ISSSTE es por cita, tienes que hacerlo previamente, para no llegas así y es más rápido que te pasen. Sí, pero el problema aquí es que gracias a eso también hay muchos sectores en la comunidad que quedan marginados, quedan desplazados. ¿Por qué? Porque no tienen un acceso a internet como tal. De hecho,
eso tenemos que recaer con esto de la inclusión, hacer llegar a todos los lugares toda esta tecnología. ¿Por qué? Porque nos facilita a todos eso de hacer citas, o también por ejemplo conocer el estado de tu salud mediante algunos wearables que pues si bien no son exactos, tienen un parámetro con el cual te puede indicar alguna anormalidad o darle de cierta forma un seguimiento a distancia y poder hacer una teleconsulta. ¿Me puedes recordar qué son los wearables? Los wearables son estos dispositivos los cuales podemos utilizar para dar un seguimiento médico. Entre ellos podría estar para tomar la presión, para tomar glucosa sanguínea, pueden ser los relojes inteligentes, los cuales algunos ya miden tu frecuencia cardíaca y oxigenación en sangre, entre otras cuestiones. Pero creo que en esto tenemos que enfocarnos un poco en la brecha digital que hay. No todas las zonas, como comentaba mi compañera Maya, pues están con este acceso a internet, a dispositivos o a estos aparatos electrónicos. Sin embargo, creo que poco a poco se puede ir innovando para que llegue hasta cualquier parte, pues ahora sí que marginada o sin este acceso a información digital. Sí, de hecho creo que se podría decir que esa es una de las mayores desventajas, ¿no? Porque pues esta información o estos servicios no llegan a esas comunidades, y aunque se dice que puede reducir costos o que es más segura, por así decirlo, pero no puede llegar a cualquier lugar, o sea, los lugares más marginados, por así decirlo. Exacto. Por ejemplo, los que están aquí en el estado de Guerrero, que es la montaña y la sierra, no todos tienen acceso a internet confiable y como tal. Y para poder implementar esos programas se tiene que implementar primero el internet, se tiene que implementar todo ese sistema, y que es costoso al inicio, sí, pero va a ser una ventaja como tal después. Fíjate que dijiste una palabra que me gusta mucho, confiable, acceso a información confiable. Ahorita en la red hay muchísima información, pero no toda es verídica. Entonces, o sea, ¿cómo vamos a buscar o cómo podemos encontrar la información que sí es la correcta o que debemos confiar en ella? Pues creo que aquí nos vamos a basar en los bases o en las pilares que son de la ciudadanía digital. ¿Alguien sabe cuáles son? No, ideas. ¿Cómo aquí opciones? Puede ser también las normas ISO, ¿no? Y las normas mexicanas, las que son la base para que sigan en funcionamiento las aplicaciones que utilizamos en la ciudadanía digital, y como tal informarnos y educarnos cómo es que funcionan. Y eso da ímpetu también a la tecnología, no solo en cuestión de salud, sino que se llevan investigaciones para poder desarrollar esas aplicaciones y investigaciones en el área médica para cómo llevar a cabo esas aplicaciones y de qué manera nos van a ayudar y cómo nos van a ayudar. Es un buen punto. Creo que aquí se engloban, o las más principales podrían ser, por ejemplo, las leyes digitales, que son las normas ISO, así como también, por ejemplo, la seguridad digital y todo todo lo que tenga que ver con el acceso a esta información. Yo creo que todo esto es englobado gracias a la Big Data, que es una información que gracias a eso lo podemos englobar. Sí, de hecho el Big Data pues realmente es toda aquella base de datos en acumulación excesiva. Entonces creo que la ciudadanía digital tiene que respaldar los derechos no solo tal vez del paciente como usuario, sino de nosotros como personal de salud, médicos como pues ahora sí prestador del servicio. Pues eso entra en los principios de la ciudadanía digital, disculpa. Por ejemplo, también los ciudadanos tienen que participar en ella, por ejemplo, haciendo encuestas, en aplicaciones de salud. Por ejemplo, yo utilizo la aplicación de salud que tiene el iPhone, y cuando tú abres pues se puede decir tu registro, te pregunta si quieres compartir tu información con los médicos, y así ellos pueden utilizar esa información, pero claro, esto está restringido, solamente ciertos médicos pueden acceder a ese tipo de información. Sí, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, eso también ayuda a las investigaciones para algún artículo o algo. ¿Por qué? Porque esa información está codificada, simplemente ven los resultados de las cosas, más no ven más información personal, y es lo que ayuda para hacer estudios más confiables para avances médicos. Sí, bueno, yo creo que por ejemplo en el área de salud, hablando de un hospital a otro o dentro del mismo hospital, va a ayudar mucho la interoperabilidad, que es más que nada el manejo de la información o el intercambio de esta información. Por ejemplo, comentábamos en clase la otra vez que pues si tú tienes algún accidente y quieren trasladarte de un hospital a otro, esta interoperabilidad
puede ser de manera externa, es decir, pasar tus datos para sí mismo, tener ese seguimiento seguro y confiable pues de tu información o de tu estado crítico en el que estés. Así es, ¿no? El flujo de interacciones entre hospitales. Sí, eso es más que nada, por ejemplo, pero pues obviamente tenemos que los códigos éticos tienen que ser muy establecidos, pues no debemos de jugar con esta información o hacer un mal uso de ella. Por ejemplo, se han dado casos de que a veces, o errores principalmente dentro de las clínicas, que a mí me pasó hace muy poco. Mi abuelo tenía una cita en el hospital militar y mi abuelo ya es una persona de la tercera edad que pues realmente le cuesta realizar sus actividades y tiene que ser acompañado. Y sacamos la cita de hecho por una página que nos brindaron pues la propia pues Secretaría de Defensa, y resulta que cancelaron la cita. Entonces mi abuelo vino y dijeron reorganicen otra vez la cita en esa plataforma, pero resulta que la plataforma había tenido un fallo, entonces por eso todas las citas no se agendaron y pues ahora sí que tenemos que volver a hacer ese esfuerzo. Por eso digo que se tiene que llevar como uso y control, o sea, de una forma correcta y eficiente. Me imagino que tu abuelito, por ejemplo, ahí mismo ha de tener alguna plataforma digital donde pues llevan un control, ¿no? De él. Eso entra también en las aplicaciones, ¿no? Como apps móviles y de autocuidado. Bueno, sí, mi expediente clínico está resguardado en Marina. Todos mis tratamientos que he tenido previos están ahí y ya los ve ya sea mi médico de cabecera o los médicos exteriores que tengo. Bueno, creo que eso ya es como de manera muy detallada, porque en sí las características generales ya de lo que viene siendo la ciudadanía digital es más que nada como un conjunto de personas que lo que buscan es estar promoviendo constantemente información acerca del tema de la salud. Es por eso que las principales características es que tienen que estar participando de manera activa, pero estar dando información que sea verídica, que sea principalmente de fuentes legítimos en el que estén realmente, más que nada para estar evitando malos entendidos. Y es que como fuentes del gobierno deben de ser fuentes del gobierno, que hay varias páginas, pues, pero como no son muy conocidas no toman la información de ahí. Y es que también tienen que tener una responsabilidad ética, porque no pueden estar divulgando información que realmente no les compete porque simplemente es paciente. De hecho, sí es una colaboración en general, o sea, en este caso sería del médico al paciente, del paciente al médico, pero también como un interventor. ¿Qué? ¿Cómo se llama? De la ciudadanía digital, o sea, de todos aquellos dispositivos de información y que nos van a permitir obviamente comunicarnos. Y también saber que pues es uno de los retos en las aplicaciones de salud es la seguridad también que brindan al paciente, ¿no? Saber que no es completamente segura el tener tu información ahí y que en cualquier momento pues puede ser atacada también tu información. Ese sería uno de los retos. Un reto muy grande realmente. Aquí en México creo que la situación está un poquito compleja, crítica para que todos los sectores de salud realmente cuenten con pues un buen uso y funcionamiento de esta ciudadanía digital. Es por ello que existen las normas que supuestamente antes de que una app de salud salga al público se llevan estas normas a cabo para saber si se puede o no tener ese mantenimiento, ese control, si la app es buena o mala y si va a dar el funcionamiento que ocupa tener para dar una buena atención a las personas que lo utilizan. Pero también están las falsas, que donde agarran las cosas que el gobierno ya hizo o algo y hacen su propia para robo de información. Es que de hecho aquí, por ejemplo, interviene, luego he escuchado casos de que dicen, pues métete a internet y métete en digital y descarga tu constancia de vigencia de derechos. Y luego hay aplicaciones que dicen cómo meterte a descargar tu constancia de vigencia. No es la oficial, tiene que ser ahora sí que establecida su URL, tiene que ser del gobierno en sí para pues evitar esto, pero realmente hay gente que desconoce pues realmente de cómo es de forma verídica y cómo no es de forma verídica. No, hay todos los problemas que conlleva hacer algo por internet. Son muchas fragilidades las que tienen, hay tantas
problemas a veces de que no se cargan los datos y luego le está dando vueltas de un lugar a otro, llevando papeles, trayendo papeles. Es que realmente aquí interviene lo de ventajas y desventajas. Sí, así como las exactamente. ventajas podría ser una de, por ejemplo, menos tiempo en realizar ciertas actividades como lo de las citas médicas. Por Ajá. ejemplo, yo fui la otra vez a agendar una cita para mi mamá y me dijo, ¿sabes qué? Tengo cita hasta enero, pero si la haces de la aplicación te la pueden dar en una semana o en unos días. Entonces sí, te quita o te ahorra ese tiempo, pero también está como esa incertidumbre, esa vulnerabilidad de que si se agendó mi cita, no se agendó mi cita. ¿Quién tiene mis datos? Exacto. O si se saturó la página, porque luego está que la página se sobresatura y no manda la información como tal al servidor del hospital, Y y ahí es cuando se sobrecargan las citas. Y déjense de eso, luego no sé si les ha pasado de que se cayó el sistema. Y no hay sistema. Y pues ahora sí que es como de que chin, ¿y ahora qué hacemos, no? Que obviamente pues se supone que se deben de hacer en forma manual, pero me han tocado clínicas que de plan me dicen se cayó el sistema y de que se cayó el sistema ya no te atienden. Entonces siento que se debe reforzar esta parte. Sí, es una de las mayores ventajas porque, ¿cómo se podría decir? De que, Operatividad. ajá, o sea, los pacientes llegan y les dicen, se cayó el sistema, entonces algunos hasta por eso creo que habían comentado en la clase de que unos llegan a morir por eso. Una gran claro. Sí, porque pues no los atienden, entonces el hospital ya no puede hacer nada porque no conoce su historial clínico. Es muy bueno, eso es cierto. Eso, Siento pues, que es de las sí, desventajas de que realmente se digitalicen todos esos documentos. Pero pues también es que son pros y contras, ¿saben? Bueno, pues regresando a otra ventaja es que también permite de tener consultas pues remotas, regresando a la telemedicina. Por ejemplo, como había comentado mi compañera Maya, que hay gente que está pues en áreas remotas como la sierra o las montañas, que teniendo internet, no todos cuentan con el internet, pero teniendo internet pueden de esta manera evitar esos gastos de traslado, o hay personas que no tienen el dinero para moverse y es más fácil que el médico pueda atenderlos de esa manera. Pero Sí. a veces no es recomendable. ¿Por qué? Porque hay consultas que deben de hacer con el paciente, porque hay cosas que Sí, no claro. puedes ver por una cámara. De hecho se le llama, creo que deshumanización, o sea, pierden, de por sí a veces dicen que el personal de salud es muy frío Sí. al momento de tratar a los pacientes, pero creo que si no se hace un buen uso, esta deshumanización hace que pues el paciente a veces no se siente en esa confianza de decir, bueno, voy a platicarle de alguna pues Claro. antecedente en este caso de la enfermedad. Un problemita. Sí, pero no es para contrarrestar tu ventaja. Por ejemplo, a mí me ha tocado que en el Vicente Guerrero luego vienen de que es que somos foráneos, o sea, vienen de fuera, o sea, de muy lejos al Vicente, pues al Hospital General. Y luego dicen las citas, no hay citas, no se agendó la cita y volvemos a lo mismo. Creo que es una disputa esto y creo que realmente nunca se va a quedar como que una solución así, pero creo que sí deberíamos tratar de manejar con cuidado y delicadeza esta información. Pues regresando a la ventaja que mencioné, pues yo igual la voy a contrarrestar porque en sí hay una gran brecha digital. Por ejemplo, los que vivimos aquí en la ciudad es más fácil que tengamos acceso al internet, pero allá en esas zonas remotas pues hay puntos de hecho de internet, no solamente en una casa o así como aquí en la ciudad todos tienen internet en sus casas, pero allá no. Tengo entendido que tienen como sus puntos o solamente en el centro de salud tiene internet o en su ayuntamiento y así. Entonces que hay una gran brecha digital dentro de la telemedicina. Solamente en ciertas áreas tienen internet, así que creo que pues en sí esas consultas no pueden obtenerlas todas las personas. Como tal, hubo un artículo hace tiempo donde decían que había más jóvenes en los parques, pero no era porque estuvieran conviviendo, haciendo ejercicio, sino que eran puntos de internet cada día. Exacto. Y bueno, realmente creo que podemos decir así que esta ciudadanía digital está transformando completamente, ahora sí que dando un cambio al sector de salud. Principalmente Claro. se dice que en salud pública. ¿Y por qué en salud pública? Porque pues al final de cuentas es donde se trata, donde se debería tratar los primeros niveles de atención, pues ahora sí que de enfermedades, ¿no? Y pues gracias a que todas las plataformas que se están pues mandando a realizar, se están pues ahora sí que presentando ante el público, pero pues ahora sí que es toda una controversia. Porque no son muy conocidas como tal y como apenas están saliendo al mercado, se podría decir, no son conocidas, así que tienen muy poca información sobre ellas y qué tan confiables son, o
a veces el sistema es muy difícil de usarlo, a veces no es fácil de entender. ¿Por qué? Porque mayormente las personas que deben ocuparlo son personas de la tercera edad O analfabetas. Ok, pero a ver, vamos a hablar un poquito aquí. ¿Qué recomendaciones ustedes les darían a México para que pues mejore esta infraestructura o este tipo de ciudadanía pues en el sector de salud principalmente? Porque sabemos que la ciudadanía digital no solamente se da en el área de salud, sino en múltiples áreas, pero pues nos estamos enfocando más en ese sector debido pues a la carrera en la que estamos. Para empezar, clases de TICs. Okay. Es que sí, las necesario. tecnologías son muy necesarias. ¿Quién de aquí realmente sabe usar una computadora 100%? Es muy complicado. Pues más o menos, es el Excel. Sí, es que realmente el Excel, por ejemplo, sirve para cuantificar todas esas estadísticas. Claro. Realmente es una herramienta muy útil, pero ¿quién de aquí sabe usarla? Pues yo tomé un curso. Pero aprendiste. Bueno, no. No, pero es Queda grabado, Pero es que realmente sí, implementar las TICs es una muy buena propuesta, porque ¿a quién de aquí les dieron computación en la primaria? Y que realmente Sí, les claro. dieron computación. No, ahí me No. ponían a jugar en War. Desde el jardín. Desde el No, jardín. pues cada quien sabe cómo. No, pero es que realmente a muchas personas no les llega pues no les nutren este conocimiento, o sea, no se lo implementan desde que son pequeños, pues O realmente. sea, los ponen como un monstruo que es la computadora, que no deben usarla, que es mala, que esto, que el otro, y ahí es cuando los niños empiezan su antipatía para aprender y lo ocupan para cosas como jugar. Y eso pues tiene su detalle. Por ejemplo, No, pero sí, como todo, tiene cosas buenas y cosas malas. Sí, la computadora es un monstruo por toda la cantidad de información que tiene, pero lo puedes usar de buena manera. Retomando el tema de las inteligencias artificiales, por ejemplo, creo que se está viviendo un fenómeno muy grande que lo usamos día con día, porque nos facilitan las cosas. Aquí el detalle es cómo lo usamos. Exacto. El chat GPT. Bueno, les iba a comentar que, por ejemplo, yo en la primaria que estudié, pues no llevábamos computación, ni en la secundaria. Si querías aprender algo de computación, tenías que tomar tus cursos aparte, o sea, por ti mismo. Y bueno, en la preparatoria creo que llevamos computación, pero se enseña lo básico, no es que te enseñen así A detalle. más a detalle, así. Es que realmente sí es fortalecer esta infraestructura digital, o sea, desde impartir las clases desde pequeños para que te vayas familiarizando, porque sí, había comentado Maya que dijo que realmente a veces las personas mayores de edad y analfabetas son las que más pues servicios de salud requieren. Entonces, ¿cómo le pides a una persona analfabeta? Pues métete a tal página y puedes agendar tu cita, o sea, realmente creo que es como si un recién nacido lo pusieras a caminar, o sea, no podría. O una persona adulta también, mayor, tienes pues que orientarlo, ¿no? Y a veces hay personas muy déspotas que te tratan súper mal por no saber cómo realmente utilizar Claro. estas herramientas. Entonces, ¿cuál es la situación actual aquí en México? Es que como el gobierno quiere implementar el inglés a todo nivel, desde preescolar hasta universidad, también debe hacerlo desde las TICs. Deben implementarlo desde preescolar hasta universidad. Claro. ¿Por qué? Porque es un apoyo fundamental. A veces muchos que ya llevamos TICs desde preescolar, se nos hace muy aburrido y tedioso volverlo a ver cada año. Pero hay personas que son nuevas y apenas lo están viendo. Siento que es un apoyo mutuo, o sea, realmente si yo sé algo de la información, brindarte ese apoyo a ti, y si tú sabes algo de lo que yo te aprendí, brindárselo a la otra persona. Realmente es una colaboración, como comentaba Yaritzi, es una colaboración tanto entre personal y personal, como entre personal y paciente, porque no les ha pasado que luego se acercan las personas, señorita, Sí. tengo una duda sobre aquí, es que me mandaron, y entonces tienes que darle la información, Claro. tienes que manejar, saber comunicarte. Sí, la situación actual en México, pues hemos de decir que hemos avanzado como país, ¿no? Quizás tenga ventajas y desventajas, pero el avance existe y lo hay. Por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE han implementado aplicaciones, por ejemplo, para agendar citas. También ha implementado aplicaciones para pues su movilidad, como de que descarga tu constancia de vigencia, chécate y monitoréate, todo esto en las páginas que son del gobierno y que son de México, en donde la mayoría de ciudadanos estamos incluidos, ¿no? Y también ha sido un avance en el apartado de las inteligencias artificiales, ha mejorado muchísimo, claro que puede ser una desventaja, pero el avance lo hay, y hay aplicaciones móviles también que quizás no sean de instituciones gubernamentales de México,
pero hay un avance como el de los iPhones que tienen la aplicación ahí para monitorear tu salud y es fundamental, es importante, aunque haya muchos retos también como la brecha digital, la analfabetización y la protección de datos personales. Sí, por eso se dice que una de las normas oficiales mexicanas, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, pues tiene que proteger y avalar todos estos datos de los pacientes, porque digamos que son muy frágiles, muy sensibles como para que se pierdan o se haga un mal uso de estos mismos. Pues como lo dije hace rato, cuando fue el hackeo de la Sedena, la información que se reveló el presidente, creo que fue muy importante, ya que pues puede haber opositores, se puede decir, y pueden utilizar esta información en su contra. Y creo que esta información haya sido revelada, pues influye mucho en que si le pasa algo al presidente o utilizan esa información en contra del presidente, pues afectaría a la población mexicana. Entonces ahí entra la regla ISO 27799, que es una de gestión de seguridad de la información del sector de salud, que ahí tiene que tener la información como tal segura y privada para el personal médico y el paciente. Está muy interesante el tema, la verdad. Realmente es un cúmulo de información que te pones a pensar realmente cuánto hemos avanzado, cuánto hemos progresado, pero también cuánto nos falta por avanzar y cuánto nos falta por progresar. O sea, Claro. sí, todo. Es como un hack porque hemos avanzado, pero también hemos estado atrasados en ciertas áreas. Sí, realmente. Como la brecha digital. Ajá, si no hay educación para eso, no hay un avance como tal que se va a ver. Se va a ver para los jóvenes actualmente, pero se va a dejar mucho sector a un lado. Algo Sí, que queda acabas- ese rezago. Algo que acabas de mencionar es la educación Sí. digital. O sea, también como debemos educar pues a los nuevos pues personales de salud, creo que también debería existir esta educación pues general al paciente. O sea, no solamente enfocarnos en nosotros, porque a veces a uno se le puede hacer fácil de decir, pues sí le tomo importancia, pero pues como quiera no lo voy a ocupar directamente yo, pero al paciente es al que más pues no le conviene, pero sí es al que más beneficia, ¿no? En este caso. Pues sí, yo conozco varios médicos que ya son mayores y son muy buenos en sus áreas, pero el problema de ellos es la brecha digital. No entienden cómo usar como tal la computadora, piden auxilio para usarla. Sí. Piden como a los pasantes, a los que están ahí más jóvenes para que les ayuden a entrar a programas para poder ver resultados o poder entrar a tal para hacerlo. Y fíjate que existen otros casos donde, por ejemplo, hay hay personal médico, pues así que una edad avanzada, que los ves cómo manejan los dispositivos y te quedas impresionada. Pero realmente a veces son, pues no un poquito envidiosos, pero sí no les gusta compartir ese conocimiento. Entonces, ¿de qué sirve tener mucho conocimiento si no lo compartes, si no lo implementas con los demás? Entonces, esta educación debería ser que estas personas capacitadas capaciten al personal médico, para el personal médico pues capacite a los estudiantes o a los pacientes principalmente. De hecho, creo que actualmente aquí en México, en la UNAM o en el Instituto Politécnico, no recuerdo bien, ya implementó estas optativas, de que en el área de la salud ya puedes escoger esa optativa, o sea, puedes como meterte en esa área de la tecnología y así pues seguir innovando esta... ¿Cuánto? No, pero es que sí, realmente muchos lo ven como materia de relleno, pero de relleno no tiene nada, o sea, realmente de relleno no tiene nada. A veces nos ayuda más eso. ¿Por qué? Porque vamos a entrar constantemente a esto y ya no va a ser como que va a haber innovaciones cada 10 años, cada 5 años, ahora va a ser constantemente. A veces va a ser mes tras mes o a veces va a ser año tras año. Y es que también a veces de tener campañas de salud, también deberíamos de llevar campañas de tecnología, que es lo que está arrasando con México actualmente. Sí, de hecho sí, las campañas siento que pueden ir de la mano. Realmente, ¿quién no utiliza los medios de comunicación para decir vamos a estar vacunando en tal sección, por favor acudir con la Cartera Nacional de Salud, no sé qué? Entonces realmente van de la mano, una colaboración pues mutua en este caso. Pero aquí el problema es la ciudadanía, que no comparte su información, simplemente la ve y dice y la deja pasar. De hecho, de eso se trata la ciudadanía digital, que tiene el ciudadano sus derechos y obligaciones.
Sí, pero realmente las obligaciones no las cumple, porque realmente Incluyéndonos. es que realmente a veces el propio ciudadano no se quiere a sí mismo. ¿Por qué? Porque le da importancia a información que no tiene relevancia y deja a un lado la información que sí. Controversias de los famosos, de qué está pasando en casa de los famosos o qué está pasando en quién es la máscara. No sé. Es lo que da más importancia en vez de decir, va a haber campañas de vacunación de tal fecha a tal fecha en estos puntos para que vayan. No lo dejan pasar. Es que realmente la gente a veces Y es que inconsciente. quizás porque utilizamos redes sociales para una cosa que quizás sí es buena porque es bueno entretenernos, pero también hay cosas más importantes como nuestra salud. Yo siento que si implementáramos modismos nuevos en las redes sociales, podemos implementar la salud, campañas de capacitación, porque ahí mismo puedes aprender también. Sería cortar esa brecha que tenemos digital con la salud y con la gente que vive en regiones como la sierra y la montaña, que pueden aprender de eso y facilitarle las cosas en algún momento que ellos lo utilicen. Es que realmente es hacer una inclusión social, Sí. tanto del personal como de los pacientes. Sí, eso está bueno, pero ¿quién está más bueno? ¿Qué pasa con el manga de Brigitte? No, pero es que realmente De con el Brigitte. mago de No, pero Brigitte. siento que eso tiene que ver más que nada por los tipos de ciudadanía. Sí. O sea, cuando estamos hablando... Aquí está la diferencia. No sabes si Aquí está la brecha digital. Los influencers lo que buscan es más que nada su beneficio propio, ¿no? De estar promocionando sus cosas en lugar de estar promocionando sectores de salud. Claro. Lo que andan buscando nada más es de que hay una marca de tal maquillaje o esto. O sea, promocionan los cosméticos, los de cuidado facial y todo eso, y en vez de promocionar cosas más a profundidad. Y es que si lo hacen, realmente la gente no le pone atención. Es que realmente. Es que no, realmente sí. Siento que si todos nos pusiéramos, no sé, por ejemplo, en las de salud. en las temporadas de influenza, o sea, de invernales, que la vacuna de la influenza es súper, hiper, mega importante. O sea, siento que si todos realmente colaboráramos para hacer esta promoción, la mayoría de personas realmente sí se vacunarían. Y es que veamos, o sea, vemos un video en TikTok, no sé, de un baile, tiene 1 millón de vistas, y vemos los videos que hacen nuestros compañeros de la facultad, Ay, y sí, tienen hasta sí. 100 vistas nada más. Ay, Entonces mira, también es entrar. Pero entonces forma 500 a millones. Y nada más como 3 me gustas, o sea, Ajá, sí. síganme por nada. Aprovechando. No, pero realmente de esto se trata, ¿no? La ciudadanía digital es realmente un campo muy amplio. Creo que no acabaríamos porque Es un tema muy extenso. muy extenso y muy controversial, porque tanto sus ventajas como sus desventajas se oponen y se disponen a lo que sea. Claro, Si para sí. una cosa es funcional, para otra dices, bueno, pues aquí no es tan funcional que digamos, pero pues igual creo que A lo mejor para ti no es funcional, pero para otras personas va a ser funcional, pero cuando tú no le tomas la importancia que es, es que realmente es como, por ejemplo, al uso que tú le vayas a dar en este caso. Claro, pues Pero creo que ya nos estamos excediendo del tiempo. Pero pues después de acabar el podcast nos echamos una plática más para seguir hablando un poquito Las redes más. sociales que van a quedar en la cajita de Dale like, me gusta, compartan. comenten sus dudas y si nos entendieron y si no, pues también para mejorar, no sé. Y entonces nosotros fuimos ¡Sus amigos!